Bienvenidos con todos. Continuaremos con el spoiler del libro para esta serie Poison Slow. La joven era hermosa, muy atractiva, y seguro atraparía a quien quisiera. Pero había algo que parecía no comprender. La hermosa villana amaba en secreto a una mujer que no parecía digna de ella en absoluto. Soy la misma de siempre, solo más madura. Entonces, debería ser tú la representante. Ese era lo único que Ticha no podía entender de esa joven. Era hermosa y cautivadora, pero había elegido amar en secreto a su mejor amiga, quien ahora era su representante. Y la bella villana se negó a admitir que la mujer que amaba en secreto no era tan dulce y linda como había imaginado. Nan es muy buena conmigo. Me gustan las personas agradables. ¿Y por qué no está contigo hoy? Ella tiene que estar en otro lugar. Es extraño que una manager deje que su estrella ande sola por ahí. Ticha, por favor, no tengas prejuicios contra Nan, suplicó Napag, intentando que su respetada superior viera su amor secreto desde una mejor perspectiva. No veía nada mal en Nan, era dulce y gentil, el tipo de mujer que deseaba como novia, pero no se atrevía a confesar sus sentimientos, temiendo que su amistad se arruinara. Después de hablar negocios con su hermosa compañera de piso, Pag decidió regresar a su apartamento. Tenía todo el día libre, sin tener que apresurarse a asistir a eventos como el día anterior, cuando su gerente la había llenado de trabajo sin consultarle. Sonrió tan pronto como vio a su manager, quien también era su mejor amiga, y su amor secreto en la habitación. «Has vuelto, compré tu comida favorita». La dulce voz y la amable sonrisa de Nan hicieron que Pag se olvidara de todo mientras se acercaba a ver la deliciosa comida que su gerente había puesto en la mesa. «Pensé que tenías que ir a algún lugar hoy. Ya está hecho, quizás no sea tan importante». «Siempre eres importante para mí. Probablemente esa es la única que piensa eso mientras otros no lo hacen». Las lágrimas de Nan hicieron que Pag la abrazara con fuerza, aunque le dolía oír hablar de otra persona. No soportaba verla sufrir. No quería ver la tristeza en los dulces y tiernos ojos que le habían cautivado a primera vista. ¿Tendría alguna vez la oportunidad de cuidar el corazón de la mujer que amaba en secreto? En el Hospital King, los pacientes seguían esperando a ser atendidos. El centro cardíaco tenía 2 pacientes mayores, y entre el equipo se encontraba la doctora Prey, una cardióloga. El sonido de los golpes hizo que la doctora, que acababa de diagnosticar a su último paciente, se recompusiera y se ajustara la bata. «Prey, la da. Pensé que eras una enfermera con más pacientes». «Tranquila, futura novia», le bromeó su amiga a la doctora Prey, mientras se sonrojaba. «Faltan 2 semanas para la ceremonia. Tan nos invitó a cenar, ¿estás libre?» «Hoy no. Mi prometido dijo que me recogería. Antes tenías mucho tiempo libre. Ahora que estás a punto de casarte, tienes chofer». «¿Me estás tomando el pelo, doctora Falada?» «Solo estoy diciendo hechos». «Está bien. Dile que nos divertiremos en la despedida de soltera». La doctora Prem vio a su colega salir de la habitación antes de empezar a empacar sus cosas. Su prometido le había enviado un mensaje recordándole los planes. El hombre alto, con un elegante traje, la esperaba. Eso hizo que la doctora Prem se acercara rápidamente. Ella le entregó su maletín y él la recibió con una cálida sonrisa. «Déjame llevar eso, cariño». «Gracias. ¿No tienes reuniones hoy?» «No, quiero cenar contigo hoy», dijo Tawak. Era un hombre de 35 años. Una de las estrellas emergentes en el mundo empresarial. No es de extrañar que ese apuesto hombre de negocios hubiera sido visto con varias mujeres antes, pero desde que conoció a la doctora Prey no había habido ninguna noticia escandalosa sobre él. «Pensé que estarías ocupado, así que no planeé dónde comeríamos». «¿Qué tal si comemos en el centro comercial de aquí cerca? Así no tenemos que estar mucho tiempo en el coche ni cansarnos», sugirió el hombre llamado Tawak, abriendo la puerta para que su novio ingresara. «Gracias, cariño», dijo la doctora Prem sonriéndole a su novio. Su comportamiento no había cambiado desde el día en el cual habían empezado a salir. Él siempre fue gentil, atento, lo que le hizo aceptar la propuesta de matrimonio de ese hombre. El restaurante italiano estaba lleno de personas, pero Tawak pudo encontrar un lugar privado para él y su amada. «Haré el pedido para ti», dijo Tawak. La doctora Prem no respondió verbalmente, simplemente sonrió como siempre. Aunque no le gustaba su costumbre de tomar decisiones sin pedirle su opinión, como si quería comida italiana o no, decidió dejarlo pasar por alto, ya que estaban a punto de casarse. «¿Dónde planeas celebrar tu despedida de soltera, Prem?», preguntó el hombre. «Mis amigos quieren celebrarlo en el club.
¿Te parece buena idea? Eres doctora. No quiero que las personas piensen mal de ti, dijo el hombre. No podía negar que estaba fascinado con la doctora Prey. No solo era hermosa, sino tranquila, razonable y educada. Su actitud le impulsó a perseguirla con todas sus fuerzas, y con el apoyo de sus amigos finalmente pudo salir con esa hermosa doctora. Es una despedida de soltera, Wag, le recordó la doctora Prey. Solo estoy preocupado. Tú también eres doctor, dijo ella. Ya te lo dije, fuera del trabajo solo soy Prey. No la doctora, reiteró la joven. Lo siento, perdóname, se disculpó el hombre, tomándola de la mano con suavidad. La doctora Prey sonrió antes de apartarla suavemente, para no parecer demasiado dura. Vamos a comer, estoy muy cansada, dijo la joven. Está bien. Estoy realmente agotada, enfatizó la doctora, haciéndole saber que realmente quería descansar, y no solo fingir, a pesar de que le había despejado su agenda, para verla y pasar tiempo con ella. Observó cómo su novio llamaba al camarero para pagar la comida y suspiró suavemente. No era tan perfecta como todos creían. No era alguien que siguiera fácilmente la idea de los demás. Simplemente elegía cuándo mostrar su terquedad. Te llevaré a casa, dijo el hombre. Está bien. El auto de lujo entró al estacionamiento de su condominio, después de pasar el sistema de seguridad donde la doctora le mostró su tarjeta de acceso al guardia para indicarle que Tawak no era un desconocido. A veces esa rutina le molestaba cada vez que la visitaba. Nos casaremos pronto. ¿Aún no confías en mí lo suficiente como para darme la tarjeta de acceso a tu habitación?, preguntó Tawak. Esperemos hasta ese día, respondió la doctora Prey. Tawak suspiró levemente ante su respuesta, pero continuó siendo el prometido perfecto al abrir la puerta del auto. Está bien, esperaré a nuestro día. Buenas noches. ¿Me darás un beso de buenas noches?, preguntó el hombre sonriéndole. La doctora Prey era una mujer a la que no se atrevía a tratar como a las demás personas. Era una mujer perfecta a la que debía cuidar hasta el día de su boda. Buenas noches, dijo ella. Que tengas dulces sueños, mi querida doctora, dijo el hombre, besándole la mejilla. No quería perder esa oportunidad. Tawak observó mientras la otra persona se alejaba. Sacó su teléfono y llamó a sus amigos. Como aún no era hora de descansar, a diferencia de su cansada novia, tenía otros planes. Nos vemos donde siempre, dijo el hombre, terminando la llamada en cuanto supo el destino de la noche. Con poco más de 2 semanas para su boda, consideraría cada noche a partir de ahora como una despedida de soltero. Recordemos que esta serie Yale se estrena el 20 de septiembre. Díganme ustedes, ¿qué les pareció esta parte del libro? Si vienen cosas emocionantes por las que estaba leyendo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.